para sus eventos por las 6 bar. Perdón, es que tuvimos tuvimos un pequeño percance, una pausa técnica. Solo ahorita va. Estamos tomando el capuchino, para que vean que es claro. Para niños. A ver, solo para dar un contexto del capuchino. Ahorita son las 6 de la tarde. ¿Qué tipo de promociones aplican? Porque yo creo que en esa economía es lo que mucha banda le interesa, Hoy, ¿no? que el dinero rinda. Ari Vera ha salido en nuestros podcasts, entonces, en promocional. Les presentamos a nuestra amiga en este episodio. ¿Qué nos vendes a partir de las 6 de la tarde? Bueno, antes de las 6 tenemos la promoción de 3 cervezas por 100 pesos antes de las 6, porque estamos en las 6 bar. Denle, vengan por su promoción en la semana. Recuerden, venir a las 6 antes de las 6. Hoy también tenemos promoción de gin 2x1. Eso me interesa. Pero ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo. Ya será un después de. Lo va a tomar después de la grabación porque si no, no vamos a acabar este pedo. Pero como decíamos en un principio, Kanye West puede formar parte de un grupo supremacista blanco. Bueno, igual no lo sé. Sí. Posiblemente. Ya había formado parte, ¿no? Recuerdo que veía esto. Sí. Bueno, es que, claro, como ese agente afroamericano que iba disfrazado del Ku Klux Klan y que logró cooptar a miembros fuera del Ku Klux Klan. Es lo mismo de las migrantes latinos que votaron por Trump, que decía Make America Great Again. Es la misma lógica. Claro. Tema chingón para meterlo. Y mira, ya hay republicanos. Me maman las fotos cuando salen arrestados con su playera de Make America Great Again. ¿Cuántos? A ver, yo no le deseo el mal a nadie, pero ¿cuántos restauranteros de ascendencia mexicana, cubana, no les cerraron el negocio porque ahí tenían un tema de una irregularidad de los papeles? Y es que, a ver, si tú recuerdas este texto bien bueno de este sociólogo, de este Greber, que hablaba sobre la estupidez institucional, quien sea que haya hecho cualquier tipo de ejercicio burocrático, ya sea meter papeles para obtener un permiso para tu negocio, meter los papeles de la visa, sacar una cita para el IMSS. A ver, si bien muchos sistemas han simplificado, sigue siendo engorroso en algunos aspectos y donde te equivoques, te vas para atrás. Sí. Realmente, como dice este Greber, la burocracia extrema está hecha para hacer a la gente más idiota. Porque, o sea, imagínate que estás una hora de firmar papeles, revisar, hacer. O sea, te acabas cansado, te desgasta, tu cerebro ya no funciona después de mucho tiempo de estar hablando con burócratas. Hablar con un burócrata y hacer burocracia es desgastante. Y tarde o temprano, en algún momento, te vas a equivocar. En algo te vas a equivocar y te van a echar para atrás. O sea, yo tan solo lo veo en mi contexto cercano. O sea, hay veces que me ha tocado ir al IMSS y ir al ISSSTE y veo a personas que las regresan porque tenían algo mal. Sí, porque esa cultura es estúpida, ¿no? Por una firma que no va donde debe de estar. Y a ver, también, porque también vamos a decir, no, pero es que, o sea, tú vas a tener justo que afuera de la cajilla de la recepción está el letrerote enorme de favor de firmar las cosas en esta forma, así. Hay una la gente se equivoca. Y hasta cierto punto creo que es inevitable, porque es que yo estoy pensando tan solo en el IMSS de San José, en la recepción del laboratorio que tienen, está lleno está tapizado de papeles con instrucciones específicas para qué cosa. O sea, yo lo veo y digo, ¿qué pedo? O sea, te lo juro, es como mirar jeroglíficos a cierto punto. O sea, y eso, o sea, después de ya tener experiencia en tratar con la burocracia de la salud. Imagínate para alguien que es su primera vez. Yo me acuerdo cuando a mí me atropellaron en mi ruta de trabajo y tuve que ir a solicitar la incapacidad laboral. Fue un desmadre. Y todavía se enojaban conmigo las recepcionistas del IMSS porque yo no entendía el proceso. Y es como, ¿cómo voy a saber yo el proceso de algo que estoy haciendo por primera vez? La burocracia está hecha para no funcionar. Y es en este contexto, si ya lo vemos todavía algo más riguroso, como lo es solicitar una visa, que incluso a personas de dinero como los de estos restaurantes, o sea, los dueños restauranteros pro Trump, que corrieron porque, bueno, que más bien expulsaron del país, que iniciaron un proceso para sacarlos, porque habían fallado en algo de su proceso de adquisición de la visa, ¿no? Entonces, realmente hay muchas personas que están en la fila
de la espera, del obtener la visa, del no obtenerla, justamente por lo lenta que es la burocracia en términos de papeles, porque claro, ¿cómo no queremos que la burocracia migratoria estadounidense sea tan ineficiente cuando hay tantas personas que la solicitan? Sí. O sea, es como esta mentalidad del estadounidense que cree que el mexicano que está en Estados Unidos está inherentemente en condición de ilegal, y no, la mayoría de los mexicanos que ingresan a Estados Unidos, lógicamente, es por una condición formal, donde solicitaron su trámite de visa o donde adquirieron un green card para trabajar. Pero en la mente, en la psique del estadounidense, mexicano es igual a ilegal. Y bueno, y latino es igual a mexicano. Entonces, ergo, todos los latinos son ilegales. Esa es la lógica de la que ya no pueden zafarse. Ese aspecto de la cultura americana, tanto de la burocracia como incluso del aspecto más íntimo de la comida o de lo que consumen o no ciertos migrantes en Estados Unidos, a mí también me parece particular porque incluso podríamos decirlo, ¿no? Latinos republicanos que asisten al Super Bowl para ver el medio tiempo, incluso puertorriqueños existen, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurren esas contradicciones en ese aspecto en la cultura, ¿no? Porque igual de la burocracia tendremos para hablar otro podcast, ¿no? Estaría bueno, burocracia inútil. Y el tema es que, de hecho, el movimiento MAGA que se está consolidando en Estados Unidos como también un proceso cultural, a mí me parece que está fracasando también en cierto aspecto, ¿no? Con esa cultura, porque eso lo habíamos comentado en otro podcast. Estados Unidos no tiene una cultura propia porque es una cultura de pueblos migrantes, desde que se fundó ese país, ¿no? Y esa era la promesa desde que se fundó, con distintas generaciones que llegaron desde los primeros WASP, pasando por los migrantes italianos, por los migrantes asiáticos y culminando con los migrantes latinos, ¿no? Entonces, a mí me parece incluso que el desarrollo cultural de Estados Unidos, que también tiene una producción cultural bastante importante, yo no me creo ese cuento de que los gringos no tengan nada que ofrecer al mundo, claro que lo tienen, si no, no tendríamos el jazz que nació en Chicago o Nueva Orleans, por ejemplo. Me parece muy importante. Por ejemplo, yo soy un gran consumidor del hip hop que nació en California, no en Compton o en San Francisco. Ajá. Que también es parte de ese proceso de migratorio, tanto de la comunicación entre culturas latinas con culturas afroamericanas. Tenemos la salsa también, por ejemplo, que fue un gran movimiento artístico y cultural en los 80s. Y a mí me parece que ahora lo que está ocurriendo, como por ejemplo en el Super Bowl con Bad Bunny, representa parte de ese proceso de evolución cultural en Estados Unidos, de esos grupos migrantes. Porque al final, quien ha ofrecido, y eso es muy interesante también, quien ha luchado contra el pastiche en los últimos años para la creación cultural y artística y musical, y claro, ¿no? A gran escala y en serie, pero que también tiene algo que ofrecer en Estados Unidos, en el mundo del cine o en la música, han sido culturas y pueblos migrantes, ¿no? Entonces no se puede entender más allá de eso. Ahora, de hecho es muy interesante. Muchos de los premios de los Oscars en la última edición fueron dados a personas con pasados migrantes, ¿no? Y con culturas que se encuentran conectadas, ¿no? Ahora, por ejemplo, el caso me parece muy importante de puertorriqueños, afroamericanos o artistas polacos incluso ganando en los Oscars. Son premios que son producto de la Academia Norteamericana, también dan mucho que decir. Regresando al tema del vincular al artista con la obra, también tenemos esa discusión una vez aquí, incluso fuera del podcast con algunas bebidas de más. Que Capuchinos. Claro, hay ejemplos horribles como el de Kanye West o como el de Diddy, ¿no? Un gran documental, por ejemplo, de Diddy es quien mató bueno, el documental de Diddy, de cómo termina en la cárcel, pero hay dos episodios muy importantes que revelan la trama política de cuando matan a Tupac Shakur. Es muy interesante eso, porque Diddy lo hace por una cuestión meramente monetaria y hace una intriga entre el centro de Nueva York con Big Papa, con Biggie, creando una especie de conspiración contra el centro en California, ¿no? Contra toda esta corriente y la escena musical. Al final es un capitalista quien mata a Tupac Shakur, que de hecho era un militante de las Panteras y que su mamá era miembro del Partido Comunista. Es muy interesante, ¿no? Pero bueno, tenemos estos ejemplos horribles en la cultura artística, musical, y tenemos otros ejemplos que a mí me parece que son reivindicables, ¿no? Y que en ese aspecto no se niegan a ser neutrales frente a un mundo que cada vez se está dividiendo entre dos polos, ¿no? Entre escoger un bando o escoger el otro. O sea, no hay tibiezas ahora en este momento. Y podríamos hablar de algunos ejemplos. Bueno, ya platiqué algunas bandas inglesas.
Hay otra que también me gusta mucho que es muy pro Palestina, Fontaines DC, el último álbum es increíble. Pero bueno, incluso en el mundo de los videojuegos y en el mundo del cine también me parece que es muy marcado. Ahorita, por ejemplo, yo odio a Quentin Tarantino y me parece que está sobrevalorado, pero me di cuenta que también el tipo es un pinche sionista y no lo niega. O sea, no lo niegan. Entonces, a mí en ese aspecto me parece que parte de la producción artística de Tarantino, que es sobrevalorada, también es el reflejo de su propio ego frente al lente. Y no me parece que tenga sentido en ese aspecto. Digo, claro que es importante consumir, ¿no? Yo consumo, o sea, no soy de esos bolas de hippies que dicen no hay que consumir porque somos moralmente superiores. No, claro que consumo su contenido, ¿no? Pero en ese aspecto, yo creo que su egomanía y su sionismo y a veces sus medio características fetichistas están ahí impresas en sus películas. No se escapan. No está mal ni está bien, solamente estoy analizando un individuo y su producción. Es que es claro, yo creo que cuando la pregunta de podemos separar la obra del autor, yo creo que hay casos donde el propio autor se blinda con la efectividad de su carrera, ¿no? O sea, porque Tarantino tendría miedo de reconocer esa posición. Sí. Pues porque se siente intocable porque sabe el peso de su carrera, ¿no? Claro. Sabe el peso que él representa en Hollywood y en otras academias audiovisuales. Mira, yo creo que justo la razón del por qué... no es que vivamos en una polarización, es que ya vivimos en un tiempo de antagonismo plenamente marcado. Ya la precarización de la vida ya ha dividido de aquellos que pueden vivir de aquellos que no. Y entonces ya empiezan a haber una serie de cuestionamientos. ¿Por qué hay gente que tiene que ser erradicada con bombas de racimo? ¿Por qué hay gente que tiene que sufrir el rescate de su país a punta de militarizaciones? ¿Y por qué hay gente que, en algo tan básico, puede pagarse una salud de calidad? Y yo creo que es en esta serie de cuestionamientos donde la vida empieza a pesar, donde la vida empieza a hacerse complicada, que la gente inevitablemente es arrastrada no a un bando, pero sí a que vean las cosas y con más claridad. Sí, la gente solita termina posicionándose. Es algo orgánico cómo se forma la militancia hoy en día. No, incluso hasta que las interrogantes morales queden mucho más claras al tomar decisiones o al construir personajes o caracteres u obras artísticas. A mí me parece que eso es muy importante. Tú date cuenta, yo eso discutía la otra vez con algunos amigos, igual con unas bebidas de más, que a mí me parece muy interesante, por ejemplo, la evolución del cine mafioso, desde los 70s hasta los 2000s. Dos grandes obras para mí son El Padrino y Los Sopranos, pero son obras completamente distintas. De verdad completamente distintas, aunque el género es el mismo, porque te das cuenta que en uno es la gran época de la mafia italiana, que era una mafia que crecía bajo el estado de bienestar y bajo la época industrial en Estados Unidos. Entonces el gran capo tenía que ofrecerle algo a la gente, ¿no? O sea, era el gran padrino, había códigos morales, había respeto, había familias, había organizaciones corporativas. Sí, la gobernabilidad informal. Exacto, la gobernabilidad informal, que defendían barrios y que defendían raíces y que defendían tradiciones y costumbres. Claro, algunas u otras pueden ser malas, pero por lo menos se inscribían en este contexto. Y Los Sopranos es completamente lo opuesto. Porque Los Sopranos, de hecho, no sé si te acuerdas, el primer capítulo, el piloto de la serie, Tony Soprano sale a recoger el periódico y dice algo increíble como: esta es una época en la que todo lo bueno ha terminado. Todo lo bueno ha terminado. Quisiéramos ser personas como Gary Cooper, ¿no? El tipo fuerte y grande, ¿no? Y ahora tenemos a gente que se está muriendo por depresión. Entonces, a mí me parece que esa es la transición de una nueva mafia que está experimentando el cambio neoliberal. Y Tony es la expresión de un tipo que vivió la mafia de los 70s, esa mafia respetable con códigos morales, con su papá, y que después se encuentra con una mafia que no tiene códigos morales, que no tiene historia, que no tiene pasado, que no está enraizado en las comunidades, que se está cayendo todo a pedazos porque estamos viviendo el inicio
de la precariedad del neoliberalismo, ¿no? Es que somos los hijos del reaganismo. Sí, y sí, ahí sí, esa es la época clave a esa estudiar. es la metáfora de Los Sopranos, güey. La transición de los 70s a los 80s es no solo el fin del estado de bienestar, pero es también la privatización de todos los sistemas sociales en los que poco a poco el Estado ha decidido dejar terreno hacia las inversiones privadas. Es que es eso, o sea, no es la familia de Tony, no es la depresión de Tony, no es la banda de Tony que lo trata mal, es el neoliberalismo de Reagan. Ahora, en los 80s todavía las personas no lo sentían tan insoportable esta transición a la privatización, porque el poder adquisitivo era mayor, la gente podía pagarse sus servicios médicos privados, la gente podía pagarse sus escuelas cerradas, sus casas, que estas casas no eran de millones de dólares, eran de unos miles y tenían varias. Era la época donde la gente tenía una holgura económica mucho más amplia, pero hoy, en esta época el dinero se ha constreñido, el poder adquisitivo ha disminuido y entonces la gente es cuando empieza a cuestionarse, oye, espera un momento, no me puedo solventar todos estos gastos que ni siquiera son lujos, son necesarios para la vida cotidiana. Sí. Algo como, por ejemplo, un tratamiento médico de especialidad. O sea, si tú vas al sistema de salud público, tienes que esperar hasta un mes para que el especialista te revise. Si tú quieres que el especialista te revise ya, tienes que ir con un privado. ¿Y cuánto te va a cobrar la consulta? 1,000 pesos, 1,100. O sea, ahorita en ese costo están las facturas de especialidad. Y eso sin contar medicamentos. O sea, una persona termina endeudadísima después de unas 3 consultas. Por eso lo decimos. O sea, todos los que son de clase media, entre comillas, clase media alta, se dan cuenta de su propia vulnerabilidad hasta que tienen una crisis médica y entonces ya se dan cuenta verdaderamente de que siempre estuvieron abajo. Por eso te digo que odio los 2000 como cultura porque no te mostraba eso. Una crisis Era de el salud. mundo feliz, el neoliberalismo. Un cobro de deuda. Eso. Sí, y no te mostraban eso, nada, ni en las películas, ni en la música, ni siquiera en el industria de los videojuegos, nada te mostraba la crisis en la que estamos viviendo. Cuando revienta la burbuja inmobiliaria en 2008, es cuando realmente la narrativa cultural empieza a cambiar. Es que en los 80 los 80 era la ebriedad económica, todos estaban de fiesta. Sí, los 80 a los 2000 es la ebriedad del neoliberalismo y hay expresiones artísticas que te demuestran que íbamos para bien. Pero ahora nos damos cuenta que después del 2008 era un mito eso, era un sueño, ¿no? Y entonces está acompañado también de esa carga pastiche nostálgica y eso es muy interesante. Ahora mucha gente piensa que el pasado era mucho mejor que hoy y es un fenómeno sociológico que ocurre en cada época, ¿no? Es normal. Pero a mí me parece que lo importante de eso es que ahora es mucho más marcado porque como no hay un horizonte claro, no hay un futuro claro, entonces la gente se encierra en la nostalgia y en la depresión total, porque incluso la cultura demuestra eso. O sea, realmente dime, ¿qué otro género o qué otra película que no haya salido en la academia en los últimos 5 años ha realmente revolucionado el cine o la música? Yo te puedo decir que no. O sea, de repente hay unos intentos y algunas oportunidades que se empiezan a tomar de ciertas escenas, pero ya no existen. A ver, porque estamos justamente hablando de un tema pop. Ahora voy a meter el tema pop. Y te voy a decir una última cosa con el tema de la cultura pop. A mí me parece que ese es el gran éxito de Stranger Things. Porque el tema es que fue una serie que recicló todo el pastiche de los 80s y lo volvió nostálgico para la generación Z y para la generación millennial que nunca vivieron los 80s. Y entonces obviamente cuando la banda ve Stranger Things en los 80s de un pasado que nunca vivió, creía que era bueno. Pero bueno, en los 80s nunca te cuentan en Stranger Things que vivieron bajo la época Reagan y que eran las últimas migajas que iba a dar el neoliberalismo. Entonces a mí me parece que esas cosas son las que crean una especie de pasado mítico, de pasado ensueño que producto de la nostalgia vende mucho, pero que realmente no ofrece nada y que no revoluciona en absoluto la cultura que necesitamos hoy en día. Claro, y a ver, o sea, muchos lo hablan, ¿no? Por eso es tan exitoso hoy en día la cultura del esfuerzo y del echaleganismo, como no, es que, güey, tú métele, o sea, tú al final tienes que esforzarte desde un marco individual, pero claro, o sea, lo entiendes porque pues no hay de otra. O sea, a ver, yo creo que el esfuerzo, más de que sea un aspecto sobrehumano, es cotidiano para sobrevivir. O sea, el quemar energía es algo que hacemos todos los días y es algo necesario para tú poder pagar las cuentas, pagar la factura
Pero, o sea, esta fantasía de hazlo para que en algún punto llegues a ser de esta élite millonaria. Es imposible. Bueno, creo que es justamente entender primero cómo se mueve esa estructura. Y también lo pienso mucho desde la crítica que, por ejemplo, hacen. Es que, a ver, si tienes tú tu carrera, tu licenciatura, tu posgrado, y aún así no tienes dinero, pues es porque hiciste una mala elección de estudios, ¿no? Si tú querías dinero, pues hubieras elegido algo que te da dinero, ¿no? Y muchos ahorita están reivindicando el tema de, por ejemplo, prepararse para trabajar en todo lo que es programación, y que ahorita están las school camps, que, o sea, es un año intensivo para aprender código y para programar, porque claro, con todo el auge de redes, pues se crea un nuevo mercado digital, se crea Meta y todo este espacio que pues va a ser el mercado de consumo primigenio del mañana. Entonces te dicen, pues, papi, te hubieras metido a esa línea laboral si tú lo que querías era dinero y morirte de hambre. Ok, pero pues es lo que ya está pasando. O sea, ya muchas personas se están metiendo al rubro digital porque como ven que es donde hay dinero, y le va a pasar lo que le pasó a los ingenieros hace 20 años. Todo el mundo quería estudiar ingenierías y entonces ahora hay una sobreoferta de ingenieros y entonces vamos a ver que los trabajos de ingeniería están muy mal pagados, ¿no? O sea, por supuesto que este boom de la programación también va a reventar en cualquier punto. Y más y de hecho va a ser mucho más rápido que con las ingenierías, porque ahora tienes una inteligencia artificial que codifica más rápido que tú. Entonces, esta condición de la cualidad humana en el trabajo, pues yo creo que nos va a obligar a tensionar esta fórmula marxista de la tasa decreciente de valor, donde aumentaba la automatización en los sistemas de producción, pero de manera paradójica disminuye el valor, porque claro, o sea, dado que en última instancia el plusvalor es lo que le da el valor final a la mercancía, pues si cada vez reduces más ese trabajo humano vivo y metes y automatizas más, inevitablemente vas a ver esa reducción de valor. Y al menos yo donde sí lo puedo ver claro vas a tener una disminución de tu consumo, porque en última instancia, ¿quiénes fregados son los que te compran tus cosas? Los trabajadores. Ellos son quienes te consumen, ellos son los que hacen circular el dinero, y si no tienen dinero para consumirte, entonces se genera un estancamiento económico. Y yo creo que un estancamiento cultural también, porque el tema es que si no consumen para la industria y si no consumen nuevo contenido en general, pues también la propia demanda de la industria cultural no avanza. En ese aspecto, y ya para concluir, porque ya se está acabando el sol y seguramente vamos a terminar en Suntra. ¿Quieres? Ojalá. Yo tengo una conclusión final sobre el episodio de hoy. Y la primera es que yo creo que estamos viviendo una crisis del pastiche en la producción cultural. Una crisis dominada por la nostalgia, en creer que el pasado fue mejor y por eso rescatamos todo lo que se encuentra del pasado. Y es por eso que se vuelve muy exitosa la producción en serie actualmente de, por ejemplo, remasters, reboots, nuevas trilogías que están sustentadas en las viejas. El tema es que muchas franquicias han sido producto de ello, y que también han sido producto de una dinámica en que el trabajo, y como tú mencionas, la lógica del Estado neoliberal han cambiado esa producción y ese consumo, ¿no? Entonces, me parece que incluso en esa situación en que vivimos una crisis del pastiche, tampoco estamos perdidos, porque el tema es que si uno escucha, no digo el underground, como usualmente lo podría decir cualquier punqueto de decir vamos a escuchar la cultura alternativa más baja, ¿no? O sea, también me gusta mucho ser consumidor de lo superficial, consumidor de lo estándar, pues también te puedes encontrar nuevas escenas que se están construyendo en esas plataformas y que también están tratando de luchar contra esa lógica, ¿no? Al final no me parece que el futuro esté cerrado en ese aspecto. Claro, yo lo mencioné al principio del capítulo, ¿no? Mark Fisher podrá pensar que el futuro está clausurado, pero bueno, yo creo personalmente que todavía la cultura y las nuevas expresiones artísticas existen hoy, han dado muestra de eso y han dado muestra de que las personas están tratando de superar ese pasado lleno de precarización, lleno de desempleo, lleno de injusticias que fueron producto de esta época. Definitivamente no creo que sea el fin de la historia. No, definitivamente no. Tenemos que alejarnos un poquito de los autores del fin, tipo Francis Fukuyama, también este otro autor que ya hemos retomado varias veces, el de Sociedad Líquida.
Bauman. Bauman. Argumentábamos es que definitivamente lo que vemos hoy en día es una crisis de la Gracias por el ganancia agua. y pues al final una extensión perpetua de los conflictos. Y bueno, por si quedaba duda o estaba la curiosidad, justo como era un tema pop, pues obviamente, ¿cómo no vamos a hablar de temas pop sin Warhammer? Tuvo que aprovechar porque lo quería meter de a huevo. Sí, Warhammer, a huevo que sí, es que claro, es que Warhammer es la lógica de la guerra interminable y de la decadencia humana en su máximo esplendor. Es el hipercapitalismo, ¿no? Bueno, pues, o sea, es una monarquía, pero donde todas las facciones hegemónicas, religiosas, administrativas, burocráticas se pelean entre sí, güey. Y a ver, al final yo creo que lo que de cierta forma uno puede aprender de Warhammer es que ellos te dicen la humanidad ya está condenada. Hay especies que nos superan en más de un sentido en nuestra condición de supervivencia, pero pues al final no nos queda otra cosa más que aferrarnos a la vida, ¿no? En ese sentido, pues claro, te lo pintan desde la catástrofe apocalíptica mucho más horrible. De hecho, si tú revisas el lore, o sea, definitivamente Warhammer es algo que no se puede romantizar porque como todo el mundo dice, o sea, ¿cómo sería vivir en ese mundo? O sea, sería vivir en la absoluta barbarie. O sea, allá la gente trabaja en dinámicas de esclavitud. Tú naces en una planta de comidas o de procesamiento de alimentos y mueres ahí toda tu vida. Y Coincidente nace con esa lógica nihilista de los 90s, ¿no? Entonces... Y la forma en como usualmente más o menos alguien puede despegar a nivel social es meterse al ejército. Sí. Pero ¿cuál es la trampa ahí? Que el tiempo de vida promedio de un soldado del Astra Militarum es de unos 15 minutos. Entonces, claro, pues o sea, tú naces para morir. Y en este contexto, pues nosotros nacemos para integrarnos a un sistema productivo que lo que quiere es hasta incluso comercializar con nuestras muertes, ¿no? Porque hoy en día es redituable morirse. Si tú ves lo que cuesta un entierro con cualquier funeraria, es una millonada. Es una millonada. No está tan distante Warhammer. Definitivamente no. O sea, si uno ve la lógica que ha seguido los procesos productivos, parece ser que Warhammer es nuestro futuro. Si queremos que no sea así, definitivamente tenemos que ya aspirar a nuevas formas de... nuevas formas de creer, nuevas formas de imaginar nuevas futuros. Formas de querer hacer vida. Pero bueno, ya se nos acaba la batería. Hoy nos despedimos en esta ocasión. Les deseamos buenas vacaciones, bien inicio de Semana Santa. Vayan a quemar iglesias y tómense... Siempre les gusta que nadie es la frase con la que siempre cierro. ¿Quieres que nos linchen? Me van a meter a la cárcel aquí, pero me vale madre. Bueno, nosotros estamos aquí tomando un café y pues nos estamos viendo hasta la siguiente edición. Que les vaya bien y vayan a mojar gente en Sábado de Gloria. Hasta luego.